un precepto prácticamente inexplicable, algo que aparentemente no tiene razón, una instrucción de Dios que aparentemente no tiene ninguna lógica, el precepto de la vaca alazana, la vaca roja. Hay que entenderlo, su mensaje es muy trascendente. Bienvenido. Cápsulas de la instrucción de Dios. Ministerios, gracia y paz. El precepto de la vaca alazana. Números capítulo 19. Yuhei Babhei habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Yuhei Babhei ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yuhei Babhei contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. En el capítulo número 19 del libro de Números, el Eterno da una instrucción que parece ilógica, que no suena razonable, una jucat. Este es un estatuto, una ordenanza. Los estatutos y ordenanzas aparentemente no tienen ningún significado lógico o no tienen una razón lógica. Sin embargo, este precepto de la instrucción de Dios tiene un significado muy importante, muy valioso, profético, de gran valor para nosotros. Vamos a estudiarlo. La Escritura nos dice que Dios instruyó a Moisés que se hiciera el sacrificio de una vaca alazana, es decir, con un pelaje color rojo, amarillento, un color bermejo. A este tipo de ganado se le llama, en el caso de una vaca, la vaca alazana. Tenía que ser perfecta, sin defecto alguno. Y además tenía que ser una vaca en la cual nunca se hubiera colocado un yugo. Es decir, que nunca fue utilizada para el servicio mediante un yugo en el arado o en la carga. Una
animal que no tuviera yugo alguno en toda su vida. Pues, ¿qué significado tiene todo esto? La vaca debía ser sacrificada y luego totalmente quemada. Este sacrificio y este holocausto se llevaba a cabo fuera del campamento, justamente enfrente del tabernáculo. Y cuando ya estuvo construido el templo, justo enfrente del templo en Jerusalén. ¿Cuál pues es el significado de la vaca alazana? Para nuestros hermanos de la casa de Judá, este precepto de la instrucción de Dios aparentemente no tiene un significado. Sin embargo, como lo instituyó Dios, hay que obedecerlo. Pero nosotros que conocemos la obra de Yeshua, de Jesucristo, el Hijo de Dios, como sacrificio perfecto por los pecados del mundo para dar perdón de pecados y limpiarnos de toda impureza, este sacrificio, esta ordenanza, este estatuto o jucá de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, es muy importante. Analicémoslo ahora. Lo que nos dice la Escritura es que la vaca alazana de pelaje rojo debía ser perfecta, sin defecto alguno, y sin que se le haya colocado ningún tipo de yugo en toda su vida. Hay un hombre, un ser humano, pero que no es solamente un ser humano, es Dios hecho hombre. Su nombre en hebreo es Yeshua, y lo conocemos por la transliteración de su nombre al español como Jesús, Jesús de Nazaret. Él fue un hombre perfecto, sin mancha, nunca hubo pecado en él. Él es un ser perfecto, sin pecado. Él dio su vida en sacrificio por nosotros y lo hizo también como en el caso de la ordenanza de la vaca alazana fuera del campamento. Él fue sacrificado justo en el mismo lugar donde se había construido muchos siglos antes el altar para el sacrificio de la vaca alazana. Ahora bien, ¿qué más nos dice la Escritura? Que debía ser sin yugo. El único ser que ha vivido sin yugo, el único ser humano que ha vivido y que jamás tuvo yugo en su vida fue precisamente Yeshua, Jesús, puesto que todos los seres humanos nacemos bajo yugo del pecado, bajo la condición caída de el pecado. Así que somos esclavos del pecado y solamente cuando somos libertados por parte de la obra del Señor, nuestro Salvador Jesucristo, es como llegamos a ser salvos y libres de ese yugo. Pues bien, Yeshua jamás tuvo ese yugo. Satanás intentó colocarlo bajo yugo cuando le dijo: todos los reinos de este mundo daré a ti si postrado me adorases. Sin embargo, Yeshua negó someterse a yugo delante de Satanás y le dijo: escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, citando la Escritura. Así que la instrucción del Eterno hace referencia a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, el sacrificio perfecto. Cuando la vaca era quemada, las cenizas, porque debía ser quemada totalmente, absolutamente, las cenizas eran colocadas en un recipiente con agua, y esa agua era llamada agua de la purificación. Esa agua servía para que cuando una persona estaba ritualmente impuro por haber estado en contacto con un muerto, fuera purificada ritualmente. Pues bien, cada uno de nosotros ha estado en contacto con un muerto. Sí, quizás usted pueda decir: no, yo no he estado en contacto con un muerto. Pues déjeme decirle que en realidad usted ha estado en contacto con un muerto. Porque la Escritura dice que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nuestros pecados nos hacen tener una condición espiritual de muerte. Estamos muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, nuestra alma, nuestro ser ha tenido contacto con un muerto. Ese muerto somos nosotros mismos, muertos en delitos y pecados. Y solamente la obra de Yeshua
la obra de Jesús hace que seamos no solamente perdonados de nuestros pecados, no solamente redimidos de la esclavitud del pecado, no solamente comprados para vida eterna, para salvación, sino que también somos lavados, somos limpiados por esas aguas de purificación que solamente el sacrificio de Yeshua fuera del campamento pudo hacer por nosotros. El sacrificio de Yeshua nos purifica, nos lava, es el agua limpia, la sangre del nuevo pacto, la sangre que ha sido usada para comprarnos de parte de Dios, para comprarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos, para darnos redención. Y el agua de purificación que es dada por Jesús de Nazaret, por Yeshua, para que nosotros seamos limpios y lavados, seamos purificados por la obra del Espíritu Santo a través de la obediencia a la instrucción de Dios. Así que realmente es un mensaje muy importante para nosotros. Lo invito a que lo reflexione y lo entienda poniendo su corazón en una forma tal que abra su entendimiento delante de Dios. El Señor le bendiga y disfrute esta vida que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor.